continuamos viendo el ejercicio 9, un problema relacionado con el cálculo de áreas. En él nos piden hallar el área del recinto delimitado por las rectas igual a 0, igual a 15x y la curva igual a x al cubo menos 4x, con la condición de que las abscisas x en las que nos movamos sean mayor o igual a 0. Es decir, nos están pidiendo en este ejercicio calcular el área del recinto comprendido entre las dos rectas que nos dan y la curva cúbica que aparece en el enunciado y que debe encontrarse a la derecha del eje Y, dado que nos imponen como condición que las abscisas sean mayores o iguales que 0. De ahí que nuestra área ha de estar a la derecha del eje Y. Para resolver este ejercicio 9, debemos de representar gráficamente las tres funciones, así como también calcular los puntos de corte de las curvas de las funciones 2 a 2. Estos puntos de corte de las curvas 2 a 2 nos van a permitir también calcular o representar de mejor manera las gráficas de cada una de estas tres funciones. Calculamos los puntos de corte de la función cúbica con la recta igual a 15x, igualando sus expresiones analíticas, resolvemos la ecuación y obtenemos las abscisas de tres puntos de corte entre ambas funciones. Se cortan en el punto de abscisa x igual a 0, se cortan en los puntos de abscisa x igual a más raíz cuadrada de 19 y x igual a menos raíz cuadrada de 19. Calculamos las ordenadas de estas abscisas y así tenemos que los puntos de corte entre la función cúbica y esta recta son el 0, 0, el raíz cuadrada de 19, 15 raíz cuadrada de 19, y el otro punto que no he puesto aquí, puesto que está a la izquierda del eje Y, el punto de abscisa menos raíz cuadrada de 19 y de ordenada menos 15 raíz cuadrada de 19. Calculamos los puntos de corte y la función cúbica con la recta y igual a 0, que es el eje de abscisas, el eje X. Y para ello, pues igualamos la expresión analítica de esta función a 0. Resolvemos la ecuación y obtenemos tres abscisas que se corresponden con los tres puntos de corte de la función con el eje X. Los puntos de corte, evidentemente, tendrán por coordenadas el 0, 0, el menos 2, 0 y el 2, 0. Esos serían los tres puntos de corte de la función cúbica con la recta y igual a 0, que es el eje X, que es el eje de abscisas. Tenemos que calcular también los puntos de corte entre ambas rectas, pero evidentemente el punto de corte es el 0, 0. Al objeto de facilitar y de representar mejor la función cúbica, he calculado a continuación los extremos relativos de esta función, con el único objetivo de facilitar su representación. Las funciones polinómicas cúbicas tienen la forma de una S estilizada tumbada, en la que aparecen dos extremos relativos, un máximo y un mínimo. Pues bien, para facilitar la representación de esta función, calculamos los extremos relativos. Igualo la derivada a 0, calculo estas dos abscisas que corresponden a los dos extremos relativos que tiene la función. Calculo las ordenadas de estas dos abscisas para conocer las coordenadas de los puntos extremos relativos. Obtenemos para la abscisa positiva un valor de ordenada igual a menos 3,07. Y para la abscisa negativa obtenemos una ordenada igual a 16 que multiplica la raíz cúbica
a la raíz cuadrada de 3 partido 9, cuyo valor aproximado es el 3,07, positivo. Pues bien, las coordenadas de los extremos relativos son estas dos, y evidentemente el mínimo lo encontramos en el punto que tiene ordenada negativa, y el máximo lo encontramos en el punto que tiene ordenada positiva. Pues bien, a continuación ya pasamos a representar las tres funciones, las gráficas de las tres funciones. Representamos evidentemente el eje X, que es la recta y igual a 0. Representamos la recta roja y igual a 15x. Y representamos la función, en color azul claro, la función y igual a x cubo menos 4x. Además, también hemos representado, para facilitar la representación de la función cúbica, los extremos relativos, los puntos de corte de esta función con las dos rectas, con el eje X, que son el menos 2, 0, el 0, 0 y el 2, 0, y los puntos de corte de la función cúbica con la recta y igual a 15x, que es el punto B, que tiene estas dos coordenadas, que ya hemos calculado antes. Pues bien, el enunciado nos pide calcular el área del recinto confinado o delimitado por la recta roja, por el eje X y la gráfica de la función cúbica. Ese área de ese recinto, o ese recinto, es el que aquí aparece representado sombreado en tono rosa. Repito que es el recinto, o la superficie delimitada por la recta roja, la gráfica de la función cúbica y el eje X. Pues bien, para calcular ese área debemos de dividir el recinto en dos porciones. La primera de ellas, la primera porción, corresponde al área o la superficie comprendida entre la recta y igual a 15x y la recta y igual a 0 entre las abscisas x igual a 0 y x igual a 2. La otra porción del recinto lo constituye el área comprendida entre la recta igual a 15x, la gráfica de la función cúbica, entre las abscisas x igual a 2 y x igual a raíz cuadrada de 19. Pues bien, para calcular cada una de esas dos porciones lo vamos a hacer de forma separada mediante integrales definidas. Para calcular el área comprendida entre las dos rectas, entre las abscisas x igual a 0 y x igual a 2, esta área de aquí, calculamos la integral definida de la función diferencia, que se obtiene por resta de las expresiones analíticas de las dos funciones, de las dos rectas, en el intervalo que va de 0 a 2. Así tendremos que calcular la integral definida entre 0 y 2 de 15x, expresión analítica de una de las rectas, menos la expresión analítica de la otra recta, que es 0. Quedándonos, por lo tanto, integrando 15x. Debemos integrar de manera definida entre 0 y 2 a la función 15x, es decir, a la función y igual a 15x. Esta integral definida, el resultado, nos va a proporcionar el área comprendida entre la recta igual a 15x y el eje x entre estas dos abscisas, entre la abscisa x igual a 0 y x igual a 2. Calculamos la función primitiva del integrando, que es esta de aquí. La colocamos entre corchetes. A la derecha ponemos los extremos de integración. Desarrollo este corchete. Calculo el valor de la función primitiva en 2, en el extremo superior. Y le resto
el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior en 0. Operando, llegamos a 30 unidades cuadradas. Esta es la superficie comprendida entre la recta roja y el eje X, entre las abscisas x igual a 0 y x igual a 2. Pasamos ahora a calcular el área de la otra porción, es decir, el área comprendida entre la recta igual a 15x y la gráfica de la función cúbica entre las abscisas x igual a 2 y x igual a raíz cuadrada de 19. Ese área comprendida entre esta recta y entre la función cúbica se calcula mediante la integral definida de la función diferencia, que se obtiene por diferencia de las expresiones analíticas de las dos funciones, en el intervalo, a lo largo del intervalo, 2 raíz cuadrada de 19. De este modo debemos calcular la integral definida entre 2 y raíz cuadrada de 19 de la función h de x, diferencia de las expresiones analíticas de las dos funciones, de la función recta menos la función cúbica. Arreglando e integrando, sumando el 15x con el 4, nos queda 19x menos x al cubo. Debo calcular la integral definida entre 2 y raíz cuadrada de 19 de esta integral. Calculo la función primitiva. Desintegrando, la coloco, que es esta de aquí, la coloco entre corchetes, los extremos de integración a la derecha, el inferior abajo y el superior arriba. Desarrollo este corchete calculando el valor de esta función primitiva en raíz cuadrada de 19, que es todo esto de aquí, menos, restándole, el valor que toma esta función primitiva en el extremo inferior en 2, que sería este paréntesis. Y haciendo las operaciones, llegamos a la fracción 225 partido 4, unidades cuadradas. Esta es la superficie comprendida entre la recta roja, la gráfica azul claro, que corresponde a la función cúbica, entre las abscisas x igual a 2 y x igual a raíz cuadrada de 19. Esta porción de aquí. Pues bien, el ejercicio nos pedía calcular el área total, el área del recinto que delimita la recta roja, la función cúbica y la recta igual a 0. Pues debemos de sumar las áreas de las dos porciones que hemos calculado para llegar al área total, que es lo que hago al final. El área total pedida en el ejercicio es 30 unidades cuadradas, que es el área de la porción comprendida entre la recta igual a 15x y el eje x, la recta igual a 0, más el área comprendida entre la recta igual a 15x y la función cúbica entre las abscisas x igual a 2 y x igual a raíz cuadrada de 19. Sumando estas dos cantidades, nos sale 345 partido 4 unidades cuadradas, que es la superficie total del recinto que nos pedía en el ejercicio 9. Es decir, hemos calculado el área del recinto delimitado por estas dos rectas y la curva cúbica que aparece a la derecha del eje Y. Este área que aparece sombreada en tono rosa. Pues bien, hasta aquí el ejercicio 9. Continuamos en el próximo vídeo con el ejercicio 10.